eso, me podrías, bueno, ya me has comentado un poco los tipos de herramientas que utilizáis, como la arcilla, el baile. Eh, ¿Hay algunos que creáis que son específicos para edades más tempranas, como niños y adolescentes? ¿O en todo vale para tratarlos? É uma pergunta interessante, porque minha experiência com adolescentes em Brasil me ensinou muitíssimo que é necessário que os terapeutas tenham um pouco de cultura social por onde os adolescentes estão se movendo e com que tipo de expressão criativa e artística eles estão relacionando-se mais em um determinado contexto sociocultural, econômico. Né? Me recordo que começamos a fazer um trabalho com adolescentes em Brasil e usávamos um tipo de trabalho com a música, ¿vale? E não funcionava, não enganchava os adolescentes, eles não se quedavam, né? Não criavam uma sensação de pertenência ao projeto. E foi quando começamos a descobrir que naquele momento o hip hop, a música callejera, né, estava brotando. Estamos falando do início dos anos 2000, final da década de 90, e estava brotando em Brasil, e a arte urbana, os grafites, todo isso, os skaters, né? E o que hicimos foi cambiar o projeto e começamos a usar este arte callejero, este arte urbano, começamos a integrar o hip hop, o baile callejero dentro do projeto, né? E foi quando os adolescentes se começaram a participar e começaram a aderir ao projeto e começamos a trabalhar todo o protagonismo juvenil que queríamos naquele momento, né? Então, sim que é importante não tanto que recursos são os mais úteis ou mais eficazes para os adolescentes, porque isso vai depender de cada adolescente, pero sí lo que puedo contestar por experiencia es que los adolescentes responden mucho a la cultura que está ocurriendo en su momento, en su vida, en su entorno, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo trabajo mucho con los recursos audiovisuales en sesión, creación de vídeos, audios, WhatsApp, por ejemplo, porque esto hace parte de la cultura del adolescente, ¿no? Entonces, cuando tú añades a un proceso terapéutico estos recursos, lo que tú estás haciendo es invitar esta parte de la identidad de estos adolescentes a un proceso, ¿vale? Y esto hace con que ellos se relacionen desde otro lugar com esta terapia, né? Se vinculem, criem uma aliança muito maior, porque se identificam mais rapidamente com a terapia do que se tu estás usando um outro tipo de recurso que eles não reconhecem como suyos, ¿no? ¿Y me podrías contar algún caso, si puedes, claro, significativo que haya sido muy revelador para ti en cuanto a la arte terapia, que haya sido de gran ayuda para algún paciente? Un caso revelador en sentido, perdón. Que a lo mejor una persona que no sé qué tipos de enfermedades puede llegar a tener, pero que le haya ayudado mucho el arte terapia, o que quizás otras terapias no hayan funcionado y el arte terapia sí. Sí, muchísimos casos, muchísimos casos. Ahora no me viene uno. Me viene uno, sí, un adolescente. Mira, esto fue un caso muy bonito porque fue uno de los primeros que atendí en España, ¿vale? Un chico de 9 años que llegó con una situación muy crítica con relación a la escuela, y tenía un trastorno de espectro autista, o que en la época le llamábamos Asperger, ¿no? Y este chico vino, empezamos a trabajar. Al principio él no aceptaba el trabajo arteterapéutico, no le gustaba, no le hacía gracia ninguna. Pintar, dibujar, trabajar con arcilla no hacía gracia ninguna. Y empecé a trabajar con él a través del teatro, con los recursos psicodramáticos. Y fue algo muy bonito porque uno de los objetivos era trabajar la prevención del acoso escolar, ¿vale?
Y empezamos a trabajar el clown, los recursos psicodramáticos, empezamos a hacer las máscaras de los personajes dentro de la sesión para trabajar los roles que él podía hacer todo el tiempo, trabajando con desarrollo de competencias sociales, desarrollo de competencias emocionales. Y después de más o menos unos 6 meses de trabajo, le puse, fue algo muy chulo, le puse en sesión la arcilla, ¿vale? Y él rejeitó, no quería ensuciar las manos, no aceptaba modelar nada de arcilla, ¿vale? Y todas las sesiones yo traía la mesita con la arcilla para que él pudiese trabajar, ¿vale? Hasta que un día ele aceptou ensujar as manos, trabajando sus resistencias, trabajando su neofobia, porque tenía mucho miedo del nuevo, ¿vale? Entonces dio este paso y empezó a trabajar en la arcilla. Y en el momento del alta, cuando decidí dar el alta a este paciente, porque veía que no era más necesario estar acompañado en un proceso terapéutico, fue cuando él empezó a hacer en arcilla figuras humanas con expresiones emocionales, ¿vale? Entonces empezó a dibujar muñequitos, ¿eh? Personas de su entorno con sonrisas, con las miradas, y reconocía cada una de las expresiones emocionales, ¿vale? Tanto que tengo hasta hoy alguno de los muñequitos que él hizo, tengo aquí en la estantería, ¿vale? Porque esto fue ya el punto el marco de la terapia, cuando no solo él consiguió demostrar que era capaz de superar bloqueos, que era capaz de superar y enfrentar experiencias nuevas, que ya tenía fuerza suficiente y plasticidad suficiente para ponerse en experiencias nuevas, ya tenía capacidad de reconocer las emociones, ya tenía capacidad de reconocer sus reacciones emocionales frente a las emociones de los demás, ¿vale? Entonces fue un caso muy bonito, de mucho trabajo con la resistencia del paciente, ¿vale? Y que fue un éxito, y todo el tiempo estábamos trabajando con el arte terapia. Y él no quería, al principio no, se negaba a hacer cualquier tipo de trabajo artístico, ¿vale? Y salió haciendo esculturas. ¿Y hay alguna edad a la que se empieza el arte terapia? O sea, una edad límite, que decir, hasta los 5 o 6 años no se puede empezar, o en cualquier momento? No, mi hijo era bebé, tenía 1 año y medio, y yo ya hacía un trabajo terapéutico con él, de estimulación cognitiva a través de los recursos artísticos. No tenía ningún problema, y trabajamos con bebés, trabajamos con mamás embarazadas. El objetivo siempre es ofrecer un espacio de libertad expresiva para que, a través de esta relación con el artístico, el individuo pueda explorarse emocionalmente, ¿no? Y esto podemos hacer con cualquier edad. Claro que la intensidad de este trabajo se hace de manera distinta, obviamente, ¿no? Cuando hacemos un trabajo con un bebé de 1 año y medio, obviamente lo que estamos queriendo trabajar es otra cosa, pero cuando hacemos un trabajo con un adulto, nuestros objetivos son otros, ¿no? Lo que sí es importante tener en consideración es las limitaciones de cada uno de los materiales y de cada uno de los recursos. Si tenemos una persona con una edad muy temprana, hay algunos materiales y algunas actividades que no va a conseguir realizar por sus propias limitaciones físicas, ¿no? Un niño que no consegue coger bien una tijera, o una persona que tenga una diversidad funcional y no puede coger bien un lápiz, tenemos que adaptar esos materiales, esos recursos, para que la actividad pueda ser realizada, ¿no? O una persona con una enfermedad, un trastorno neurológico, o una persona mayor ya con Alzheimer, con Parkinson, también tenemos que adaptar los materiales a estas situaciones, ¿no? Y siempre, obvio, cuidando para que la persona sienta que está haciendo algo que le acrecente, que le genere bienestar, porque si no, no va a ser terapéutico, ¿no? Y en cuanto a, un poco cambiando la vertiente,
¿Crees que el tema de la salud mental sigue siendo tabú hoy en día? Por lo menos en España. No solo en España, ¿eh? Es que no solo en España, en todos los países marcados, infelizmente, por una cultura medieval en que la locura estaba relacionada con el demonio, aún tenemos mucho trabajo que hacer. Eh, sí que necesita los colegios oficiales de psicología hacer mucho trabajo de esclarecimiento del papel del psicólogo, del papel del psiquiatra, del papel de los profesionales de salud mental, ¿no? No solo para tratar cuando ya está instaurado un proceso depresivo, un trastorno de ansiedad o algún otro tipo de problemas, pero principalmente en la prevención. El trabajo con la prevención es fundamental. Ahora en la pandemia estoy atendiendo muchísimos profesionales de salud, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, que están agotados, que están sufriendo muchísimo, ¿eh? Eso debería haber sido previsto, porque nosotros avisamos desde el inicio, ¿eh? Me recuerdo la cantidad de psicólogos y los propios colegios avisando que eso iba a pasar, ¿eh? Debería haber sido previsto desde el inicio un apoyo psicoterapéutico, porque lo que sabemos como psicólogos es que si estamos viviendo un momento de crisis, pero durante el proceso de crisis, sea una crisis por duelo, sea una crisis por pandemia, sea una crisis por desempleo, sea un divorcio, sea una crisis familiar, si durante el proceso de crisis la persona que está viviendo la crisis está siendo acompañada terapeuticamente, lo que sí sabemos es que va a vivir esta crisis con otra intensidad, porque va a descubrir otros recursos para enfrentar esta crisis, y además vamos a estar prevenindo los efectos secundarios y el impacto posterior que esta crisis puede generar, porque cuando estamos viviendo una crisis muchas veces no tenemos un trastorno de ansiedad. Ese trastorno de ansiedad va a aparecer un año después, eso vemos en los duelos, ¿vale? Personas que pierden de manera abrupta un ser querido y vive, integra el proceso a principio de una manera normalizada y un año después desarrolla un trastorno de ansiedad. Eso es muy común, ¿vale? Entonces lo que sabemos es que durante la crisis, si estamos acompañando o si esta persona tiene la oportunidad de compartir con otros profesionales o de compartir con un grupo terapéutico y ser acompañado, esto va a tener un otro tipo de impacto en su vida, ¿no? Eso debería haber sido previsto. Entonces, si tenemos, volviendo a tu pregunta, a un tabú en España con relación a la salud mental, uno de los efectos positivos de la pandemia va a ser romper esto, ¿no? Me emocionó muchísimo cuando el presidente salió en la televisión dando las gracias a los profesionales, dando las gracias a los médicos, las gracias a los enfermeros, a los policías, pero también dio las gracias a los psicólogos, ¿eh? Entonces fue poner en primera persona, poner un papel, o anunciar o reivindicar o acoger este papel del profesional de psicología como un papel importante, ¿no? Para la manutención de la salud mental de toda una sociedad. Y esto ahora quedó visible durante la pandemia, ¿no? Intuyo que eso va a ser un efecto secundario, ¿vale? Positivo de la pandemia para la salud mental. Va a ayudar a romper tabús, va a ayudar a rebajar este miedo de venir a terapia, este miedo de buscar ayuda, este miedo. Y ya estamos viendo, por lo menos yo ya estoy observando que, que está llegando a la clínica otros perfiles que antes no llegaban, ¿vale? Perfiles más jóvenes, otros perfiles profesionales, personas que antes de la pandemia demorarían más para pedir ayuda y ahora están pidiendo, profesionales relacionados más con la autosuficiencia, porque son muy autosuficientes, como por ejemplo policías, bomberos, abogados, os próprios médicos. São profissões muito fortes, são personalidades que suelen ser muito fortes e sostienen mucho, tienen un umbral de dolor psicológico, de capacidad de sostener la frustración, el dolor muy grande, porque son entrenados para esto, ¿no? Entonces estos tipos de profesiones venían a la clínica más en contagotas, ¿no? Y ahora no, y ahora están llegando en masa, ¿vale? Então também cambia o próprio perfil
de quien pide ayuda. Y esto es una oportunidad para los psicólogos, hacer valer su papel importante dentro de la sociedad y también ayudar a la sociedad a entender, ¿no? que pedir ayuda terapéutica no es ningún problema, al revés, ¿no? Al revés, es un signo de coraje, de valentía y de madurez. Vale, pues nada, ya tengo todas las preguntas y pues muchas gracias por haberme concedido la entrevista y por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a ti.